RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. Es un momento muy importante para toda niña, la llegada de su primera menstruación, un punto de inflexión en su proceso de crecimiento, en su desarrollo madurativo, corporal, mental, también espiritual. Muchos lo interpretan como el inicio de la transformación de niña a mujer y también muchos no saben cómo actuar ante la llegada de la primera regla de sus hijas, ya sea por qué contarles, cómo acompañarles o por los mitos que todavía pesan sobre un proceso biológico natural. Bienvenidos a Mamás y Papás, en el control de sonido Jorge Muñoz, en la dirección y redacción Paco Arjona. Mi primera regla. Menarquia es el nombre técnico para la primera menstruación, un proceso sin duda alguna muy importante en todos los planos, desde el biológico al emocional, porque puede hacer que nuestras hijas se sientan muy felices por tenerla o todo lo contrario, que les provoque molestias, irritación o cambios de humor. De ahí la importancia del acompañamiento, también de la información y de la preparación, entendiendo además que la primera regla puede llegar en una franja de edad que es un tanto amplia. Sí, si hacemos una media, la media suele ser los 12 años, pero se considera normal entre un periodo entre los 10 y los 15, 16 años. Por encima de los 16 años hay que estudiar a esa niña porque puede tener algún problema, y por debajo de los 10 probablemente haya que frenar un poco todo este estímulo hormonal porque tendríamos algún problemita más adelante. Entonces la media son 12 años. Pues me llamo Ignacio Lobo, soy ginecólogo y obstetra y soy actualmente el jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Quirón Salud de Vizcaya. Si la regla llega prematuramente, ¿se podría llegar a frenar? Sí. Si tenemos niñas que nos amenazan con reglas a los 8 o 9 años, y casos hay, generalmente lo que hacemos es un estudio completo, vemos cómo están las hormonas, cómo está su desarrollo óseo, y en algunas ocasiones, o muchas de ellas, decidimos frenarla con unas inyecciones semestrales para que sigan un desarrollo más homogenizado, más normalizado, pues hasta los 10, 11 años. Luego ahí se suspende la medicación y se deja que libremente ya se tengan un desarrollo normal. No sé si en los últimos años, desde vuestras consultas, habéis notado que hubiera podido haber a lo mejor un mayor número de casos de retrasos o de adelantos en niñas. Con el paso del tiempo, o sea, respecto a las últimas décadas, estamos observando un ligero adelanto. Probablemente esto tenga que ver un poco con ciertas mejoras en los hábitos nutricionales, cambios en estilos de vida y también probablemente, aunque sea difícil demostrar, con exposiciones ambientales, que todo esto pueda afectar un poco al desarrollo hormonal. Uh-huh. Es cierto que en los países próximos al Ecuador, los países más cálidos, digamos, la menarquia, que es la edad de la que se produce la primera regla, acontece antes. Tenemos las niñas, digamos, de la zona del trópico, la zona del Ecuador, tienen las reglas más tempranas que las chicas que nacen o que viven en países más, digamos, de los polos, ¿no? más nórdicos. Vamos a hablar, por tanto, de la menarquia. Bueno, ya lo estamos haciendo, pero vamos a ir concretando algunos detalles más. Esa primera menstruación, esa primera regla, ¿les suele pillar a las niñas un poquito por sorpresa? ¿O ya de alguna manera se van intuyendo cambios, pistas que van intuyendo, pues eso, que va a llegar? Sí, es muy raro que pille de sorpresa, porque ya las niñas, ya tiempo antes, diría incluso varios años antes, ya empiezan a desarrollar la aparición del vello púbico, incluso vello axilar, empiezan a tener el desarrollo de las mamas, de los senos, es decir, ya nos van adelantando tanto a los padres como ellas mismas que algo está cambiando en su cuerpo. Es interesante que los padres aprovechen todos estos cambios para un poco ya informar y educar un poco a las niñas de lo que en breve les va a llegar. ¿Es solo información lo que aquí madres y padres deberíamos ir haciendo? ¿O ya de alguna manera, pues no sé, deberíamos ir explicándoles un poquito la importancia de acudir, por ejemplo, al ginecólogo?
Sí, a ver, lo importante es que la niña no viva como la menstruación como algo traumático, es decir, informarle que su cuerpo está sufriendo un cambio, se está haciendo mujer, y que una de las cosas que tienen las mujeres respecto a las niñas es la menstruación. Entonces, primero es de informarlas, que ellas lo vivan con naturalidad, como sea algo espontáneo y que no les suponga ningún trauma, y luego a partir de ahí, lógicamente, los padres tenemos que intentar ver si esto está aconteciendo de una forma normal. No hará falta de entrada una ayuda de un ginecólogo, pero si o bien esta menstruación que viene es muy abundante, muy dolorosa o supone algún problema, entonces sí que sería motivo de recurrir a un ginecólogo. De entrada, yo creo que de entrada no, pero si acontece algún imprevisto, pues lógicamente siempre estamos ahí para poder ayudarles. Doctor, si algún padre nos pilla de sorpresa, entonces es que hay algún otro problema de fondo, ¿no? Más quizás de vínculo hacia nuestras hijas. Bueno, quizá el vínculo siempre es más materno, de madre a hija que de padre a hija, pero bueno, esto es una generalidad que no es para nada, no es simplemente comentarlo, pero yo creo que las madres, que por la relación lógicamente que tienen con las niñas, ya les van explicando un poquito lo que les va a pasar. Los padres lo que tienen que hacer es, si ellos no controlan esa situación, por lo menos dar cobertura, apoyo a lo que las madres les expliquen, compartir. Es muy importante que las niñas vean que su padre también se implica. Y luego a partir de ahí, si por lo que sea surge alguna sorpresa, es decir, por ejemplo, la niña no ha tenido todavía ese desarrollo, sí que consultar con un ginecólogo, porque probablemente quizá podamos estar ante algún problema. Ignacio Lobo es ginecólogo y obstetra. Vamos a aprovechar para preguntarle cómo es esa primera regla. ¿Es una regla ya normal y corriente como las demás, o esto también va a tener sus particularidades porque hablamos de niñas a fin de cuentas? Bueno, es raro que la primera regla sea absolutamente normal como las futuras. Generalmente es una regla, suele ser generalmente escasa, aunque también puede serlo abundante, pero generalmente es escasa, y en frecuencia suele ser irregular. Es decir, es muy raro que una niña comience con reglas y ya tenga unas reglas perfectamente cíclicas cada 4 semanas. Eso es raro. Los primeros 6 meses, 2 años variarán, tendrán ciclos largos, pueden tener ciclos de varios meses, podrán tener algún sangrado irregular próximo al anterior, es decir, pero ya a partir de esos más o menos 2 años ya empezarán a tener la normalidad, la normalidad que ellas vayan a tener en un futuro próximo. Es decir, si van a tener ciclos de 28 o 30 días, pues serán así. Si van a tener ciclos un poquito más largos, de 35 o 40 días, pues probablemente serán así. Y en cuanto a la cantidad sí que irá, vamos a decir, normalizándose y quedará aproximadamente en una regla entre 3, 4, 5, máximo 7 días. También puede ser dolorosa, porque hay mujeres para las que desde luego la menstruación es un momento doloroso, suele serlo en muchas ocasiones, y esto ya en este momento de sus primeras menstruaciones también lo será. Puede serlo. La regla realmente no debe representar un dolor, puede representar una molestia, un calambre, una tirantez abdominal, etcétera. Ya cuando se presenta dolor y dolor intenso, que además puede ocurrir que no ceda con analgésicos, esto ya sí que es uno de los motivos que hablamos al principio de consultar con un especialista. Que la niña note un cierto calambre, cierta molestia como antecesora que le va a bajar la regla o predecesora que le va a bajar la regla, eso no es problema. Pero si ya supone un dolor, incluso que los analgésicos habituales no le calma, hay que consultar. Una de las novedades que se va a producir en este momento es la higiene íntima, que desde luego, pues bueno, hasta ahora la higiene de todo el cuerpo era la habitual, pero ahora ya hay un nuevo elemento que es evidentemente la higiene íntima. ¿Cómo debe ser en estas primeras menstruaciones? Bueno, lo más importante de cara a los padres es informarle a la niña cómo debe proceder, cómo debe cuidarse, cómo debe limpiarse. No debe variar demasiado a lo que la madre haría, lo que haría una mujer adulta, pero sí que es cierto que hay condicionantes. Las niñas tienen el himen íntegro, tienen una vaginita muy estrecha y entonces de entrada pues no van a poder acceder probablemente al uso de tampones o copas vaginales, ¿no? Generalmente van a tener que recurrir a compresas al Alba-Slip y progresivamente quizá puedan ir introduciendo pues Tampax o tampones mini que puedan ir un poco abriendo o dilatando su entrada vaginal para poder utilizar progresivamente tampones más gruesos. Por cierto, sería a lo mejor un buen consejo pues que ya
Bueno, pues estas niñas que han tenido su primera menstruación, su menarquia, pues llevarán, por ejemplo, pues una compresa en su mochila o en alguna bolsa de higiene que siempre les acompañe. Sí, además, hoy por hoy con los formatos de estas compresas mini que vienen absolutamente empaquetizadas en paquetes muy chiquitines, en cualquier bolsillo de la mochila lo pueden llevar, y más si ellas prevén que les puede coincidir la regla en determinados días que puedan pillarles en el colegio o en el instituto, etcétera. Sí, es una buena idea, es una muy buena recomendación. Una cosa que seguro que ha escuchado en el habla popular, doctor, en cuanto que llega la regla, ya las niñas dejan de crecer. ¿Hay realmente, primero, cuánto hay de cierto y cuánto de no en esta cosa que se viene diciendo desde hace generaciones? Pero no sé si hay algo de cierto en el fondo, en ese dicho popular. En ese dicho popular hay algo cierto y algo de mentira. Es decir, lo cierto es que a partir de que se produce la menarquia, la primera regla, el crecimiento se enlentece. Es decir, o sea, que algo de razón hay. El crecimiento se enlentece y se mantendrá aproximadamente entre 1 o 2 años, pero ya no va a ser como el estirón previo, es decir, desde que aparecen los primeros signos de desarrollo de los caracteres sexuales, es decir, el desarrollo de la mama, el desarrollo del vello. Ahí se van a ir produciendo progresivamente estirones de crecimiento, y una vez que aparece la regla, esos estirones van a desaparecer, es decir, va a continuar el crecimiento, pero va a ser mucho más lento, mucho más gradual, y finalizará aproximadamente el máximo un par de años. Por lo tanto, es verdad que se frena el crecimiento, es mentira que se paralice. Es muy probable que las chicas, cuando tengan la menarquia y tengan ya una cierta altura, probablemente con algún centímetro de más, esa será la altura definitiva que alcancen. Doctor, ¿es la llegada de la primera regla el momento en el que nuestras hijas pasan de ser niñas a mujeres? No. Eso es desde el punto de vista biológico, es decir, una vez que aparece la primera regla o las reglas, desde el punto de vista reproductivo, sí que podríamos decir que estarían preparadas, pero desde el punto de vista psicológico, anímico, familiar, social, yo diría que no, que todavía siguen siendo niñas, digamos, metidas en cuerpos de medio mujeres, ¿no? Yo creo que hoy por hoy habría que considerar mayor edad para poder decir que realmente son adultas, ¿no? Son mujeres y todavía no niñas. Yo por esa edad probablemente estaría entre los 16 años probablemente.